¿Qué tal, muchachos? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, esperemos un par de minutos más a ver si se conecta el resto y arrancamos entonces con el foro del grupo número 2. Bueno, ¿están listos? Santiago, Juan David. Sí, profe. Pues falta ahí, creo que si no estoy mal, Natalia. Falta Natalia, pero Sí, ella creo que le escribió, profe. sí. Ella me escribió, yo ya hablé con ella. Entonces,
Les toca que lo presenten ustedes dos. Listo, listo, profe. ¿Vale? Sí, señor. Sí, Bueno, 45 minutos, 30 de esta primera parte, 15 de la segunda. Doy mis consideraciones y nos vamos para la casa. ¿Vale? ¿Quién va a ser el moderador? Moderador para la Santiago, profe. yo, profe, ya es el moderador. Santiago. Ok, entonces a usted yo le voy indicando cuánto tiempo le va quedando. ¿Listo? Sí, señor. Para que haga un corte a un receso y luego paramos ahí la grabación de esta primera parte, nos conectamos a la siguiente y hacen los últimos 15 minutos. ¿Listo? Pero sí, tengo una duda, profe. ¿Cómo sería entonces? Porque 30 minutos ahorita. no, sí, sí, eso sí lo entiendo, pero lo del foro, eh, las mismas, lo que teníamos planeado, porque solo estaba Juan David. Lo que tenían planeado sin Natalia. Igual el moderador también hace parte. Usted le tocaría ser panelista también. Ok, profe, sí, vamos a ver. Bueno, ok. El tiempo arranca cuando arranca el saludo, ¿vale? Cuando quieran. Sí, sí, señor. Cámara, Juan David. ¿Algún nombre tiene que tener el programa? ¿Algún nombre en específico? No, no es un programa, es un foro, es un Ok, conversatorio. ok, Miren cámara. las cámaras, por favor. Ok, cuando quieran. Sí, señor. Hola, hola, bienvenidos a este foro sobre la interreligión. Tenemos aquí al experto en religión, Juan David Buitrago. Juan David, buenos días. El micrófono. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un tema muy especial que son las religiones en el mundo y qué podemos hacer al respecto o cómo se trabaja la fe y esa espiritualidad y cómo se conforman alguna de ellas. Claro que sí, Juan David, muchas gracias. Y bueno, háblenos, Juan David, sobre la historia de estas religiones y sus libros sagrados. Bueno, hay que tener en cuenta que como tal hablamos del cristianismo, incluyendo al catolicismo, a los protestantes, entre otras ramas separadas de la Iglesia Católica, en las cuales se trabaja principalmente desde un libro sagrado que es la Biblia, ¿no? Desde la Biblia, pues nosotros encontramos textos reunidos por diferentes discípulos, los cuales se recopilan en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, pues estos son versículos o capítulos, los cuales fueron encontrados fueron escritos por los discípulos, pero que fueron palabras específicamente de Jesús. Hay que recordar que la Iglesia Católica y como tal podemos decir del cristianismo, el fundador pues es Cristo, ¿no? Ya si nos vamos para la parte del Islam, todo lo que tiene que ver con Mahoma, libros sagrados el Torah, ya para entrar como en cuestión de esta religión, que incluso se dice que se separó o es una rama separada incluso desde Abraham, algunas teorías sobre eso, que no se tiene como muy claro. También encontramos el judaísmo, que si recordamos, pues viene también desde Abraham, pero entonces tenía ciertas complicaciones en el sentido con los católicos y en fin, también tenemos el budismo, la dinastía Ken, que si recordamos la dinastía Ken es una religión donde un príncipe se encontraba
en un estado de reflexión en el cual de todo lo que había pasado en ese entonces, y logra interiorizar su vida a partir de eso, y entonces en un lago o en un río, logra ver y él dice, si la naturaleza, todo lo que nos rodea, todo lo que tiene alma, tiene espíritu, al igual que nosotros, entonces empieza a hacer un punto de reflexión y pues de ahí empieza a nacer la dinastía Qin. El budismo, que también es algo muy importante, entre otras religiones, que incluso podría decirse no, pero ¿por qué se considera una religión? Eso lo vine a entender yo más adelante en un foro interreligioso, donde el yoga también hacía parte de una religión porque trabajaba la parte espiritual y que era pues muy, como muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces aquí hay una serie de cosas grandes y muchas religiones que apoyan y aportan al mundo desde su forma y desde su trascendencia como tal. Gracias, Juan David, muy interesante esto que nos cuenta. Y bueno, pero ¿quiénes son los líderes de estas religiones que usted acaba de mencionar? Bueno, en el catolicismo tenemos al Papa, que es la mayor cabeza como tal. Es el sucesor de Pedro. En varios textos bíblicos, o en un texto bíblico como tal, específicamente, dice Jesús, le dice a Pedro que él va a ser como tal el que va a llevar al pueblo de Dios, que va a ser la cabeza máxima, que va a tener las llaves del reino de los cielos y bueno, entre otras cosas. En las otras religiones, casi siempre las cabezas máximas, o bueno, ya hablando pues en trascendencia, pues es Dios, Jesús en el caso del catolicismo, Mahoma, Alá. En el caso de los protestantes, tenemos a Martín Lutero como cabeza máxima. Ellos también manejan un tipo de orden como tal entre obispos y eso es lo que empieza como a conformar algunas religiones de los grandes líderes. En cuestión, pues hay lógicamente que tener en cuenta que para llegar a ser líder de estas religiones, pues requiere un estudio mayor, profundizado, hombres de reflexión, hombres de bastante espiritualidad, con bastante conocimiento a la hora de lograr como captar no solo la atención del público, sino también llegarle a las personas con su parte humana, con su parte espiritual, su parte moral, ética y entre otras cosas. Bueno, Juan David, muy importante esto que nos está diciendo de los líderes. Pero ¿qué se necesitan en sí para llegar a ser líder de estas religiones? Porque no llegaron así como así. Bueno, en el caso del catolicismo es un proceso bastante largo. Eh, Voy a hacerlo desde el sentido desde el Papa Francisco. El Papa Francisco, él era religioso, él era jesuita. ¿Y qué pasa? Las congregaciones religiosas o como tal, los grupos que hacen parte a labores misioneros y entre otras cosas que también lo hacen las diócesis, no pueden ser parte de este proceso para llegar a ser obispos o llegar a ser incluso el Papa. Para eso tienen que dejar esos votos y retirarse de esa congregación religiosa. Las congregaciones religiosas son los carmelitas, los jesuitas, los agustinos, los dominicos. Son grupos que trabajan en cuestión de una espiritualidad fundada por un santo, ¿no? En el caso de los jesuitas, pues San Ignacio. Sí. En el caso de los carmelitas, tenemos al Santo Papa Pío, si no estoy mal, y así sucesivamente con las otras congregaciones. Entonces el Papa Francisco se retiró, obviamente no quiere decir que deje su espiritualidad, y pasó a ser parte de una diócesis. Estando en una diócesis pasa a ser como tal o párroco o ya en este caso obispo, que fue en el caso de Francisco, pues él hizo un proceso, llegó a ser obispo, después tuvo que ser, imagino que arzobispo de alguna diócesis o arquidiócesis de alguna ciudad, y ya después de eso, pues se presentan como tal
al Vaticano, allá se hace una votación y pues ahí queda escogido ese líder como tal en el caso de la Iglesia Católica. Obviamente eso requiere un proceso de discernimiento, todos tienen que reunirse en oración, en espiritualidad, no es algo fácil. Llegar allá tampoco es nada fácil, porque pues requiere pues lo mismo conocimiento, sabiduría, espiritualidad, silencio, porque es escoger como tal un líder que va a representar como tal a la Iglesia Católica. Y no solo en cuestión espiritual, sino también política, económicamente, entonces tiene que estar enfrente de muchas cosas. En el caso del judaísmo pasa lo mismo. Obviamente que ellos van por ascensos, también pues hay sacerdotes. En el caso de ellos se mira también esa parte espiritual, que se cumpla debidamente sus reglas. Ellos sí son un poco más estrictos, en el sentido de que siempre debe haber, para escogerse un representante, un líder, tiene que cumplir con ciertos parámetros de conocimiento. En muchos casos tiene que cumplir cierta edad, al igual que pues en el Papa, pero pues eso es diferente, porque pues incluso nosotros tuvimos un Papa que era un poco más joven y entró jovencito como tal a esta parte. ¿En qué Pero en el año caso del se, judaísmo, pues sí es así. en qué año se ordenó el Papa Francisco? El Papa Francisco, si no estoy mal, a mediados del 2010, si no estoy mal, 12, 13, realmente no tengo bien la fecha. Vale. Bueno, Juan David, ¿usted cómo cree que están trabajando estas diferentes religiones que usted ya nos mencionó anteriormente para opacar esa violencia hacia los menores de edad que se vienen presentando no solo en la Iglesia Católica, que se han visto casos de violencia y agresiones sexuales contra los menores de edad, sino en todas las religiones que creo que se presenta lastimosamente? Sí, es algo que trae tristeza realmente al mundo y la religión siempre ha intentado trabajar en esa parte, ¿no? Muchos líderes se han reunido con el Papa Francisco y hay gente que cree que esto es conspiración y que no sé qué y que van a cambiar muchas cosas de la iglesia. Y lo hablo más hacia la parte de nosotros, que se maneja más la religión pues cristiana. Entonces cree que se va a cambiar las cosas, que se va a cambiar la metodología, entre otras cosas. Pero no, la idea es reunirse con todos estos líderes y trabajar este tipo de problemáticas. Lastimosamente hay grupos insurgentes del Islam que como tal apoyan a esta violencia, agreden bastante por una ideología que realmente no tiene un sentido. Entonces, lo que se busca es que todas las religiones trabajen en cuestión de esto a partir de sus países o de las regiones en las cuales ellos están evangelizando y lograr entrar como a una unión, a una red de apoyo y también con los gobiernos y hacer por parte justicia. ¿Cierto? Hay abusos sexuales que se han venido presentando, incluso el Papa Francisco ha dicho que siempre esto hay que irlo trabajando, que irlo eh, luchando constantemente y sobre todo demandar, nunca quedarse callados y demandar. Lastimosamente es feo cuando un líder social, un líder político, incluso un líder religioso, eh, agrede pues a un menor de edad con violencia sexual o incluso física, ¿no? Entonces es lastimoso porque los niños a veces tienen, o incluso la gente, tiene a estas personas en un nivel alto como para que vengan a agredirlos, ¿no? Entonces aquí se trabaja es más en cuestión de la moral, de la ética, y se trabaja en cuestión con los gobiernos para presionar un poco más a que las leyes sean un poco más fuertes, un poco más duras a la hora de castigar a estos personajes por estas faltas que se cometen contra menores de edad. Y sobre todo, pues trabajar la parte psicológica y espiritual de estas personas a partir pues de lo que cada uno tiene conformado desde su ética y desde su moral. Bueno, más porque sabemos que estos casos son reales. Lo pueden ver en el libro de Dejad que vengan a mí. No me acuerdo el escritor, se me va el escritor en este momento, pero en ese libro se cuentan todos los abusos sexuales por parte de no solo curas, sino pastores y varios religiosos que se supone que deberían estar ahí para ayudar al pueblo, para protegerlo y no para
violentarlo. Bueno, Juan David, y ahora con todo esto del COVID-19, las vacunas, ¿qué opinan las diferentes religiones sobre las vacunas? ¿Quieren Bueno, opacar acaso el contagio? ¿Recomiendan no vacunarse? Porque hay algunas que lo hacen. bueno, realmente a veces se conspira bastante. eh, Realmente esto tiene cuestiones morales y éticas, ¿no? Pero para esto hay que hacer un estudio y esto es lo que hacen también los sacerdotes, porque incluso San Agustín y Santo Tomás metieron e introducieron como tal esa parte científica a partir con la filosofía. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque independientemente, así como Dios creó al hombre, también le dio conocimiento, también somos seres instrumentales que podemos crear. Entonces, a partir de que podemos crear, podemos ayudarnos a partir de eso, crear cosas nuevas y de esta forma utilizar esos elementos para nuestra ayuda. Para eso Dios nos dio sabiduría, nos dio Espíritu Santo en el caso de la religión católica. En las otras religiones lo mismo. Dios trabaja en cuestión de eso, ¿no? Y nos hizo seres instrumentales. Si no, hoy en día, pues nosotros no podríamos crear cosas y hay cosas que son muy, muy buenas para eso. El Papa Francisco estuvo de acuerdo con las vacunas. Se llegó a pensar de pronto en el sentido de que hay muchos sacerdotes, incluso obispos, que no están de acuerdo porque se dice que fue sacado de fetos humanos. Entonces, que hubo un primer feto y que pues esto va en contra del aborto y que entre otras cosas va en contra de la vida, qué pena, y que pues no están de acuerdo y ahí es donde se entra como un choque. Incluso también escuchaba que el budismo no estaba de acuerdo con esto porque ellos decían que la vida era algo sagrado y que pues con esto no se podía llegar como a un juego de esto, pero vuelvo y digo, ya esto es conspirar realmente, hay que llegar a ver como tal de dónde vienen. Eh, Igualmente solo fueron experimentaciones y es con el mismo feto que se utilizaron para muchas vacunas. El Papa Francisco dijo que no veía ningún pecado en ese sentido, porque ya que era para un bien mayor, se estaban salvando pues muchas personas a partir con esta vacunación. Y bueno, pero esto ya es entrar como tal la controversia. Pastores dicen bastantes cosas, protestantes también dicen lo mismo, aunque ellos sí tienen un pensamiento un poco más liberal en este tipo de cosas. Los pastores permiten más, entonces, según lo que usted está diciendo, estas pruebas en fetos para lograr un bien común para la humanidad. No, no todos, dependiendo, porque hay que saber que hay diferentes pastores de diferentes ramas que no ven ningún problema. Otros dicen que pues realmente Dios es el único que puede llevarnos a esa trascendencia de no enfermarnos, de no contagiarnos. Incluso por ahí sale mucho ese tipo de cosas, ¿no? Hablo más es por los protestantes, hablo más de que ellos sí ven las cosas como un poco más liberal, que en fin, incluso el Papa Francisco también ve las cosas de un modo amplio porque él es científico, él estudió ciencia, incluso le gusta y le apasiona la ciencia, entonces él también entró como a mirar a detalle esto y también se entró a un proceso porque tampoco es sí, vayan y vacúnense ni ya, porque es que soy el Papa, simplemente hay que hacer un estudio, una reflexión y pues él dice, no es obligatorio, si ustedes no quieren, no es obligatorio, porque realmente lo que salva es la fe y no como tal un producto, pero pues ya eso es dependiendo de cada uno y cómo vean las cosas. Vuelvo y digo, Dios nos dio la capacidad para crear y para ver las cosas de una forma y con eso que creamos podernos beneficiar. Somos seres instrumentales y fuimos creados para eso. Dios sí dijo incluso, utilicen todo lo que hay en este mundo para su beneficio, para sus cosas. Lastimosamente nosotros hemos abusado y hemos acabado con todo. Hay que saber tener un equilibrio en todo, ¿no? Así es, Juan David, eso es otro tema, ¿no? El abuso del poder humano, que el abuso, el abuso del poder que Dios nos dio para crear y utilizar los bienes que pues Él nos da. Juan David, con eso quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿De qué manera estas religiones apoyan el medio ambiente? Ya que el cambio climático, la extinción de la fauna, de la flora, pues es una realidad.
Sí, casi la gran mayoría apoya esto. Realmente, bíblicamente o desde sus libros sagrados, la vida es lo más importante, ¿no? Y si hay una alteración dentro de nuestro planeta, pues lastimosamente vida no va a poder florecer o va a poder como tal llenar esa capacidad de lo que nos pide Dios o lo que nos pide ese ser supremo como tal para todas estas religiones. Sí. Y en muchos casos, pues se mantiene como ese equilibrio y se pide. Por eso hay días, el día de verde, si no estoy mal, en la Iglesia Católica se trabaja mucho ese día y se propone es que se cuide el medio ambiente, que haya como mayor, si realmente yo soy un ser espiritual, pues apoyo a esa parte eh, de los ecosistemas, de cuidar el agua potable, entre otras cosas, ¿no? Y nos ponen de ejemplo siempre a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue un hombre que realmente eh, siempre ha estado como apoyando esa parte de la fauna, la flora, fue un hombre de bastante meditación. eh, Creo que podríamos decir que es un padre de la vida, que en el sentido enseña para que perseveremos en cuestión de eso y que seamos coherentes con nuestra parte espiritual. Eso no quiere decir que comer no sé, una vaca o un chigüiro pues haya un pecado. Simplemente que tiene que tener un orden y un equilibrio. No para todas las religiones, hay que tenerlo en cuenta que hay ciertos animales que no se pueden comer porque son sagrados. Entonces, son más como para sacrificio. Entonces, yo ofrezco una vaca, ofrezco un ternero en son de sacrificio. Obviamente que eso ya se quedó muy atrás y pues ya en caso de los católicos, pues ven es más que hay sacrificios de otra forma, un ayuno, ayunar. Entonces, esto puede también ayudar, ¿cierto? También la Iglesia Católica dice que por medio del ayuno nosotros podemos ayudar al medio ambiente de no estar utilizando tanta energía, de no estar utilizando tanta agua, de saber reducir mi alimentación en el sentido de que, bueno, hoy voy a comer esto, pero no voy a comer lo otro. Y de esta forma ir como implementando un equilibrio y no que todo se desborde. Lastimosamente, pues el ser humano entre más consume, quiere seguir consumiendo, tiene un carro, tiene una cosa de valor, entonces ya no quiero el Mazda, sino quiero ahora el Ferrari. Ahora ya no quiero el Ferrari, sino quiero ya irme a un Lamborghini. Entonces, nos hemos desbordado tanto en ese consumo que cuando tenemos lo que tenemos, pues queremos otra cosa mejor. Acabamos de comprar incluso el Huawei P20 Lite, no sé, y ya queremos el iPhone. Entonces, se trata como de regular eso y a veces la espiritualidad lo que hace es eso, opacar eso, y eso es lo que no le gusta a la gente, porque la espiritualidad regula. Y al regular, pues la gente no va a preferir esto y por eso hay vicios que se desbordan, como el placer, como entre otras cosas, y pues esto termina armando más deseos en otro tipo de situaciones. Bueno, Juan David, muy interesante su opinión. Ahora, desde su punto de vista como católico y como experto en esto de la religión, ¿cree usted que esta pandemia del COVID-19 es un castigo divino? Porque, se lo pregunto porque he escuchado muchos católicos y muchos religiosos decir que es un castigo divino, por eso mismo que usted decía de los excesos de la humanidad, del consumismo, de que se nos salió de control el poder que él mismo nos dio para utilizar los recursos que él mismo nos dio. Hay que tener en cuenta, desde la religión católica, nosotros no vemos a Dios como un Dios castigador. Por eso Él envió a su Hijo y les dijo, no, Dios es amor. Independientemente de todos los errores que ustedes tengan, Dios es amor. Él no castiga ni con palo ni con rejo, uno mismo se autocastiga, nosotros mismos nos buscamos nuestros propios males. Nosotros nos ponemos a experimentar con cosas, nos ponemos a, a comer alimentos que en ciertas ocasiones no son los más adecuados o que deben tener un cierto tratamiento para llegar a su consumo, ¿no? Entonces, como tal, de pronto algunas religiones lo consideran de pronto como un castigo,
y de pronto algunos sacerdotes, porque, en fin, pero realmente no, o sea, si uno entra a mirar, esto no es ningún castigo, simplemente es el producto de lo malo que hemos hecho nosotros en cuestión de la naturaleza. Nosotros hemos desafiado y hemos retado a la naturaleza. Así que castigo divino no es. Es más, yo creería, como lo digo, uno mismo se busca sus males. Uno a veces le culpa y le echa las cosas a Dios, pero cuando nos pasan cosas buenas, ahí sí no somos capaces de decir, oiga, bueno, gracias Dios mío, porque realmente tengo un trabajo, tengo una estabilidad, tengo una esposa, tengo unos hijos, pero ya cuando llega lo malo, no, es que eso fue Dios. Otros dicen, no, ahora sí voy a orar. Y no, realmente uno debería orar cuando uno está feliz, está bien, cuando pasan cosas malas, porque también hay momentos de tribulación. El mundo no es tampoco perfecto y hay que entender de que la vida se conforma de eso. La felicidad también es tristeza, es saberse gozar esa tristeza, ese dolor. Y uno dice que no, es que todo lo malo me pasa a mí. No, no, no necesariamente. A veces la vida nos quiere enseñar algo para hacernos más fuertes más adelante o ayudarnos a superar muchas cosas que estamos pasando en momentos difíciles, ¿no? Es difícil de entender y de comprender a veces este tipo de cosas, pero cuando se estudia apologética y teología, se logra comprender como tal el texto bíblico de arriba a abajo y de esta forma uno se da cuenta cómo Dios va actuando en la vida de muchas personas. Incluso hay milagros que uno a veces se da cuenta de que uno queda como sorprendido y uno dice, pero es que esto no tiene explicación y por qué pasa. Entonces son cosas que uno dice, son cosas divinas, ahí sí, pero como tal lo de la pandemia es buscado por nosotros mismos. Todos los males que suceden es porque nosotros mismos lo buscamos. Dios simplemente deja que las cosas pasen y de esa forma pues se va dando la causa. Hay que recordar que pues Dios creó también a a la naturaleza y la naturaleza actúa correspondiente a como la creó Dios. Entonces, si nosotros nos vamos en contra de ella, pues ella también va a actuar en contra de nosotros, no en son de venganza, pero simplemente pues defendiendo sus espacios, defendiendo pues lo que es de ella, lo que le corresponde a la naturaleza. Entonces, ¿cree usted que con esta pandemia la tierra, la naturaleza en sí, se está tomando un respiro del ser humano? Digamos que podríamos decirlo que para verlo, ahí sí como podemos verlo ya como en un sentido de la yoga y de trascendencia o como del budismo, es tener como ese cuerpo y esa alma interiorizada hacia la naturaleza. Y a veces cuando nosotros hacemos ese papel de la naturaleza, si a veces nosotros sintiéramos lo que siente la naturaleza, nos daríamos cuenta de que ella no es que esté actuando en contra de nosotros, simplemente está recuperando el espacio que le pertenece a ella. Realmente nosotros hemos sido tan ruidosos que solo pensamos en nosotros, primero nuestros trabajos, y olvidamos también esa parte fundamental, incluso nos olvidamos incluso hasta de Dios. Nosotros decimos el primer indicador debe ser Dios, pero siempre le dedicamos primero a Dios, primero al trabajo, primero a otro tipo de cosas, y si acaso por allá a la familia, y si ni siquiera le dedicamos tiempo a Dios, mucho menos a la naturaleza. Y la naturaleza también requiere de tiempo, y ese tiempo es reciclar, saber cuidar el agua, no malgastarla, saber qué productos consumir, intentar en lo posible reducir y economizar en ciertas cosas, preservar lagos, ecosistemas, pero a veces votamos por el primero que ahí ya estamos atentando en contra de la naturaleza cuando votamos por un líder político que decide construir edificios por encima de un humedal y sin importarle qué vida persevera ahí, qué fauna, qué flora hay. Entonces ahí ya empezamos a atentar en contra de la naturaleza. Entonces ahí es donde ella reclama pues lógicamente su espacio y no es que ella porque como tal no es que tenga una sabiduría, sino fue creada como una ciencia perfecta que actúa a raíz de lo que es. Una interesante reflexión, Juan David. Muchas gracias. Entonces, según lo que hablamos de esto de la interreligión, y usted como un experto religioso, hablando un poquito del misterio de la Santísima Trinidad, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿cree que hay un punto de encuentro entre esas
todas esas religiones que usted ya ha mencionado, siendo un solo Dios verdadero? Bueno, la Trinidad es muy separada a las otras religiones porque realmente ellos no creen en la Trinidad, ellos creen en un Dios. Incluso el judaísmo no cree que supuestamente Jesús sea el Mesías, sino ellos siguen todavía esperando al Mesías. Entonces, un Dios trino que realmente es más católico, incluso podemos decir que también para los protestantes y todo lo que compone Martín Lutero, porque pues realmente es una raíz separada por algunas malas decisiones que tomó también el catolicismo, pero que en cierto modo, pues los jesuitas le dieron razón pues a Martín Lutero en muchas cosas, ¿no? Le dijeron, sí, le aceptamos las 46 reformas, pero las otras 90 no se las vamos a aceptar, porque pues ya eran muy salidas de cabeza y pues realmente lo que decían, es que usted se debe basar por los textos bíblicos. Ujú. Pero pues él, pues por su egoísmo y su esto, pues dijo, no, pues realmente yo quiero formar mi propia iglesia y bueno, y así lo hizo y ahí se empezó a desarmar más ramas de esta iglesia y pues se fueron separando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que no todos los dioses son iguales o el mismo dios o ese ser supremo no es lo mismo. Incluso el yoga no tiene un dios. En el yoga es ver la trascendencia del espíritu, una conexión con la naturaleza como tal. Entonces podríamos decir que ese ser supremo sería la naturaleza y el alma, en el caso del yoga, pero no en todos los casos viene a ser como esa parte de la Trinidad. No sé si de pronto podamos pedirle al público que también pues interactúe con algunas preguntas, no sé. Ya más adelante vendrá esa interacción al público. Por ahora vamos a un pequeño receso en este foro. Ya nos volvemos a conectar en unos instantes. Bueno, muchachos, entonces cortamos acá esta primera parte y continuamos el foro con los 15 minuticos que faltan bueno, 15 minuticos, 15 minutos y 15 segundos que faltan, ¿vale? El reloj está detenido en 29 minutos 45 segundos. Ok, ¿Listo? Entonces, sí, señor. 15 minutos y 15 segundos tendrán en la siguiente parte, ¿vale? Paramos Listo, acá, profe. muchachos. Tomamos aire y nos conectamos en 2 minutos. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, profe.